Muy buenos días, doctor Navia, doctor Juan David. El presente video corresponde a mi examen final, donde se me asignó la pregunta número 13 respecto al régimen de riesgos en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, tanto en materia civil como en materia comercial. En primer lugar, me gustaría tratar la definición de riesgo, o también denominado perículo, donde debemos remitirnos al artículo 1054, que menciona que es todo aquel suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador o asegurado. Esta última parte redactada así de hecho porque el artículo se encuentra dentro del título del código ya mencionado que trata los contratos de seguros. Pero que aún así se puede utilizar dicha definición para otra clase de ámbitos. No obstante esto, incluso el maestro Inistrosa en su tomo de obligaciones también menciona que es todo aquel suceso incierto que no depende de la voluntad del deudor. Y ya con este punto claro y entrando en materia, el régimen de riesgos en materia civil y sobre las obligaciones de dar está prevista en el artículo 1607 del Código Civil, que menciona que el riesgo del cuerpo cierto o cosa cierta estará siempre a cargo del acreedor, es decir, el acreedor soportará el riesgo. Aún así, el mismo artículo tiene varias excepciones que mencionaré posteriormente, pero retomando esa regla general que menciona, hay que decir varias implicaciones importantes que tiene y aún más respecto al contrato de compraventa, pues entiéndase en este contrato al vendedor como el deudor y al comprador como el acreedor, donde ya desde época romana como de manera actual se ha discutido en la doctrina cuál de las dos partes debería asumir el riesgo, donde una parte sostiene la res perit creditores, donde menciona que es el acreedor, es decir, el comprador, quien debería soportar el riesgo, y de tal manera que aunque el vendedor pierda la cosa cierta por una circunstancia ajena a la voluntad de él, podrá solicitar el precio a pesar de esto. Es una postura que se ha criticado bastante por cuando pierde toda lógica que aun que existiendo una circunstancia ajena a las dos partes, aún así se deba dar el precio. Por otro lado, tenemos la red perit debitoris, donde el riesgo será a cargo del deudor, en este caso el vendedor, y por lo tanto no deberá o no podrá recibir ninguna clase de precio. Por último, tenemos la postura del doctor Samuel Pufendorf, que mantiene la res perit domini, es decir, la cosa se pierde para el dueño, una postura que se sitúa, en el caso de la compraventa, mucho más cerca de la perit debitoris. Sin embargo, como venía mencionando, nuestro Código Civil adopta la postura de la red creditoris, por lo tanto, el acreedor deberá asumir el riesgo. No obstante a esto, en nuestro Código de Comercio, en el artículo 929, se maneja la postura contraria, la red perit debitoris, por lo tanto será el deudor quien asuma el riesgo y por lo tanto en el caso de la compraventa no deberá recibir precio alguno. Pero como ya había mencionado, hay algunas excepciones a la regla general del artículo 1607 del Código Civil, donde estas excepciones harán que el deudor asuma el riesgo. Algunas de estas excepciones son de que el deudor esté en mora, de que se haya comprometido la misma cosa a una o más personas en obligaciones distintas, que la pérdida de la cosa se dé la pérdida de una cosa de género, que se perezca la cosa que se haya arrendado, que la obligación sea condicional o que las mismas partes hayan pactado una forma distinta de asumir entre ellas el riesgo. Ya con esto claro, sobre las obligaciones de hacer o no hacer, lo cierto es que nuestro ordenamiento no trata esto de una manera taxativa, por lo que se ha preguntado si se debería extender lo que se menciona en el artículo 1600 del Código Civil. Pues pensemos en un caso donde un pintor, a un pintor se le ha encargado realizar una pintura, pero por caso fortuito o fuerza mayor pierde sus manos, sus brazos y ya no puede realizar la pintura. Siguiendo este ejemplo, se pregunta si deberíamos tener en cuenta las reglas de la res perit creditoris o la res perit debitoris ya explicadas. Y lo cierto es que teniendo en cuenta las reglas de la buena fe objetiva y la teoría de la causa, resulta más acorde en estos casos de las obligaciones de hacer y no hacer la regla de la red perit debitoris, es decir, que el riesgo sea asumido por el deudor. En este caso, entiéndase deudor al pintor y al acreedor
como aquel que encargó la pintura. Esto por cuanto perdería toda lógica y en ausencia de causa de la obligación, que el acreedor aún así deba el precio cuando ya la pintura no pueda ser realizada. Es ahí donde se evidencia incluso la ausencia de la misma causa. Con esto claro, doy finalizada la respuesta a la pregunta que se me asignó, mencionando en este último caso las obligaciones de hacer que debería aplicarse la fórmula de la res perit debitoris, aunque dicha regla no esté prevista en, en nuestro ordenamiento. Agradezco su atención y espero que tengan un feliz día.